En una operación que estremeció las estructuras del crimen organizado en México y que resonó hasta los tribunales más severos de Estados Unidos, la figura de un hombre se alzó como pieza clave en el desmantelamiento de una de las redes más poderosas de tráfico de cocaína. Su nombre, Jorge Humberto Pérez Cázares, mejor conocido como Cadete. Pero aún más impactante que su detención y sentencia fue el papel decisivo que jugó Omar García Harfuch en su caída. La historia que estás a punto de escuchar no es solo una crónica policial, sino el retrato de un enfrentamiento implacable entre la justicia y el narcotráfico, donde un solo hombre, con estrategia, valentía y determinación, logró cerrar el cerco sobre uno de los operadores financieros más peligrosos del cártel de Sinaloa. Si te apasionan estas historias reales de inteligencia, operaciones encubiertas y justicia internacional, te invito a que te suscribas ahora al canal. Aquí desentrañamos las tramas más intensas del crimen organizado y la lucha por la ley. Activa la campanita y no te pierdas ni un solo capítulo. Omar García Harfuch no necesita presentación para quienes siguen de cerca la política de seguridad en México. Hijo de un comandante legendario, desde joven trazó su camino en las fuerzas de seguridad con una mezcla de disciplina férrea y preparación estratégica. Pasó por cargos clave, desde la Agencia de Investigación Criminal hasta convertirse en secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. A cada paso, Harfuch demostró que no se trataba solo de ocupar cargos, sino de combatir al crimen con inteligencia, liderazgo y resultados. Bajo su gestión, se implementaron operativos quirúrgicos que afectaron directamente las finanzas y la movilidad de varios cárteles, posicionándolo como un actor central en la lucha contra el narcotráfico. En el otro extremo de la historia se encuentra Cadete, un operador de bajo perfil, pero de altísimo impacto dentro de la maquinaria del cártel de Sinaloa. Nacido en un entorno de violencia y ambición, Jorge Pérez Cázares supo cómo moverse entre sombras y cifras. Su función no era disparar armas ni controlar territorios, sino garantizar que las toneladas de cocaína enviadas desde Centroamérica llegaran a Estados Unidos con precisión quirúrgica. Era un contador del infierno, manejando millones de dólares en efectivo, rutas marítimas clandestinas y acuerdos secretos con criminales internacionales. Uno de los golpes más duros propinados a su estructura se dio en 2014, cuando autoridades estadounidenses incautaron más de 70 kilos de cocaína en 3 casas de seguridad ubicadas en Los Ángeles. Junto con la droga, se aseguraron 1.4 millones de dólares en efectivo. Aquel operativo no fue fortuito. Era resultado de meses de inteligencia compartida entre agencias estadounidenses y mexicanas, muchas de las cuales habían sido articuladas desde la Ciudad de México por un equipo que Harfuch conocía bien. Aunque en ese momento aún no ocupaba su cargo más visible, ya estaba detrás de los movimientos más audaces para debilitar a las grandes redes del narcotráfico. Pero la verdadera dimensión de Cadete no se revela solo por el dinero decomisado. Su alcance era internacional. Viajó a Guatemala para cerrar un trato valuado en 23 millones de dólares en droga. Ese solo número pinta con claridad el calibre del personaje. No se trataba de un operador cualquiera, sino de un actor principal en la escena del tráfico mundial. La magnitud de sus acuerdos y la confianza que los líderes del cártel depositaban en él lo convirtieron en un blanco prioritario para las agencias de seguridad de ambos países. Y aquí es donde la historia se convierte en algo más que una nota roja, porque detrás de la detención, extradición y condena de Cadete, hubo un proceso largo, complejo y lleno de riesgos. Un proceso en el que Harfuch no solo observó desde un escritorio, sino que participó activamente en la coordinación entre instituciones, el fortalecimiento de las redes de inteligencia y la presión constante para que la justicia avanzara sin trabas ni pactos ocultos. Esta historia apenas comienza. En la siguiente parte, nos adentraremos en los detalles del proceso judicial en Estados Unidos, las confesiones de Cadete y los vínculos ocultos que conectaban sus operaciones con los hijos de Joaquín
el Chapo Guzmán. ¿Quién más cayó con él? ¿Qué secretos reveló a cambio de su sentencia? No te lo pierdas. La caída de Cadete no fue el final de un camino, sino el desenlace de una investigación extensa, implacable y respaldada por una colaboración internacional sin precedentes. La historia judicial de Jorge Humberto Pérez Cázares comenzó a tomar forma mucho antes de que su rostro apareciera en los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La operación contra él no fue producto de una emboscada súbita, sino el resultado de años de vigilancia, análisis financiero y trabajo de campo conjunto entre agencias mexicanas y norteamericanas. En abril de 2024, después de un proceso legal que se prolongó por más de 2 años tras su extradición, Cadete se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por conspiración para importar cocaína. No se trató de una simple admisión de culpabilidad, sino de una declaración detallada que dejó al descubierto su rol como articulador logístico de una red que enviaba toneladas de droga desde Centroamérica hasta el sur de California, con epicentro en Los Ángeles. Según las autoridades estadounidenses, este hombre no solo administraba los envíos, sino que también usaba la violencia como herramienta para garantizar el paso seguro de sus cargamentos. En efecto, su influencia no se limitaba al cálculo de rutas o al conteo de billetes. Jorge Pérez Cázares contaba con una red de operadores, sicarios y colaboradores en múltiples países. Esta red, según se reveló en la corte, estaba en contacto directo con una de las facciones más poderosas del cártel de Sinaloa, específicamente con aliados cercanos a uno de los colíderes del grupo. Aunque su papel no era el de jefe visible, su posición estratégica como responsable del dinero lo volvía indispensable. Como dijo el fiscal Matthew R. Galeotti durante la audiencia de sentencia, estamos frente a un importante narcotraficante mexicano responsable del envío de múltiples toneladas de cocaína. Uno de los episodios que ilustró el alcance de su operación fue su acuerdo con un criminal guatemalteco en el que se negociaba una cantidad de cocaína valuada en $23 millones. No era una transacción menor. Era una inversión masiva que implicaba rutas de transporte, protección armada, sobornos fronterizos y promesas de ganancia exponencial. El trato, sin embargo, fue interrumpido cuando las autoridades guatemaltecas, en coordinación con agencias internacionales, interceptaron el camión donde viajaba Cadete con más de 500 kilogramos de droga. Fue arrestado en plena vía, sin posibilidad de escape, y trasladado temporalmente a una cárcel del país centroamericano. Después de un proceso diplomático que incluyó la solicitud formal de Estados Unidos y la participación de la Fiscalía General de la República Mexicana, Cadete fue trasladado a México bajo una orden de arresto provisional. Su destino, San Miguel de Allende, Guanajuato. Allí, en una operación conjunta entre la FGR y la Secretaría de Marina, se concretó su detención sin disparar un solo tiro. Fue trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social número 1, más conocido como El Altiplano, un penal de máxima seguridad que ha albergado a los criminales más temidos del país. Desde ese momento, la maquinaria de la justicia comenzó a moverse con fuerza. Estados Unidos no tardó en formalizar su petición de extradición, la cual se concretó a finales de julio de 2021. Una vez en territorio estadounidense, las pruebas fueron presentadas con contundencia. Grabaciones telefónicas, registros financieros, testimonios protegidos y análisis de movimientos bancarios. Cada documento, cada cifra y cada palabra apuntaban al mismo nombre: Jorge Humberto Pérez Cázares. Cadete no era un engranaje más, era el hombre clave que sostenía el sistema de lavado y financiamiento de toneladas de cocaína. Durante el juicio, se revelaron detalles que helaron la sangre de muchos asistentes. Desde la forma en que reclutaba colaboradores en países de tránsito, hasta los métodos violentos empleados para eliminar a quienes representaban una amenaza o una fuga de información,
Pero lo más inquietante fue constatar cómo este personaje operó durante años con una precisión casi empresarial, oculto bajo una apariencia discreta, sin ostentación, pero con una eficacia temible. En la próxima parte, conoceremos cómo Omar García Harfuch interviene directamente en este entramado, articulando los elementos necesarios para neutralizar la amenaza que representaba Cadete. ¿Qué papel jugó su equipo en los operativos clave? ¿Qué riesgos enfrentó personalmente para asegurar esta captura? No te lo pierdas. Mientras el proceso judicial de Cadete avanzaba en Estados Unidos con contundencia, en México se libraba otra batalla silenciosa, estratégica y llena de riesgos: la articulación interna que permitiría no solo capturar figuras similares, sino garantizar que ningún cabo suelto quedara libre. En el centro de esa operación estaba Omar García Harfuch, quien para entonces ya se había consolidado como una figura clave dentro de la estructura de seguridad nacional. Su nombre aparecía en las reuniones bilaterales, en los reportes de inteligencia y sobre todo en los pasillos donde se gestaban las decisiones más delicadas del combate al narcotráfico. Harfuch no era ajeno a los peligros. Desde los primeros años de su carrera fue objeto de amenazas, seguimientos y hasta atentados. Uno de los más recordados ocurrió en junio de 2020, cuando un comando armado lo emboscó en la Ciudad de México, dejando su camioneta blindada completamente destruida. Sobrevivió con heridas de bala, pero su determinación salió más fuerte que nunca. Para sus aliados, se convirtió en símbolo de firmeza. Para sus enemigos, en una obsesión que debía ser eliminada. Esa experiencia marcó un antes y un después en su estrategia. Ya no se trataba solo de capturar cabecillas, sino de destruir las redes que les daban cobertura financiera, política y logística. La figura de Cadete comenzó a tomar protagonismo en los informes de inteligencia justo cuando Harfuch estaba afinando los primeros borradores de lo que sería la Fuerza 1, una unidad élite multidisciplinaria dedicada a enfrentar amenazas complejas como el tráfico transnacional. Aunque esta unidad sería anunciada oficialmente años después, su esencia ya se aplicaba en acciones discretas que tenían como objetivo neutralizar operadores clave sin generar caos mediático. Jorge Pérez Cázares fue uno de los primeros en aparecer en esas listas negras. Gracias a una combinación de análisis financiero, vigilancia digital y seguimiento humano, el equipo de Harfuch logró trazar con precisión las rutas que Cadete utilizaba desde Centroamérica hasta el norte del país. Era una operación quirúrgica. Los agentes infiltrados no solo identificaban puntos de paso, sino que también recolectaban evidencia para sustentar la orden de extradición. Esta información fue vital para las agencias estadounidenses, que durante el juicio lograron conectar directamente los movimientos del acusado con cargamentos específicos asegurados en California. Pero la lucha de Harfuch no era solo contra las bandas delictivas. En muchos momentos, también tuvo que enfrentar la indiferencia institucional, los vacíos legales y las resistencias internas que protegían intereses ocultos. A pesar de ello, logró establecer un protocolo de cooperación con agencias como la DEA, el FBI y la Interpol, sentando las bases para acciones conjuntas que respetaran la soberanía mexicana pero no perdieran contundencia. Esta red de colaboración fue esencial para asegurar que la extradición de Cadete ocurriera sin filtraciones ni fugas. Mientras el juicio seguía su curso en Estados Unidos, Harfuch seguía construyendo alianzas. Cada movimiento contaba. Cada detención menor que se lograba en Michoacán, Sinaloa o Guerrero era una pieza más del rompecabezas que ayudaba a entender la lógica del dinero detrás del narcotráfico. Porque en eso era especialista. No solo golpeaba al narco en sus brazos visibles, sino en su cerebro financiero. Y ahí Jorge Humberto Pérez Cázares era un blanco prioritario. Por su parte, el cártel de Sinaloa no permanecía pasivo. Las detenciones como la de Cadete provocaban reacciones inmediatas, cambios de rutas, ajustes de mando, amenazas contra funcionarios.
Harfuch lo sabía, y por eso reforzó su círculo más cercano, implementó medidas de seguridad excepcionales y solicitó vigilancia constante para su equipo más expuesto. Sabía que su vida pendía de un hilo, pero también sabía que la misión era más grande que el miedo. La presión pública también se hizo sentir. A medida que los medios revelaban fragmentos del juicio de Cadete, surgían preguntas sobre el alcance de las redes de protección. Harfuch, lejos de esconderse, dio la cara. Respondió en conferencias, compartió resultados y mantuvo el foco en lo esencial: demostrar que en México sí se podía actuar con decisión frente al crimen organizado. Su liderazgo comenzó a generar confianza, incluso entre sectores que antes lo miraban con escepticismo. Y aunque aún faltaban piezas por encajar, algo quedaba claro: la estrategia estaba funcionando. Cadete era solo uno, pero su caída enviaba un mensaje inequívoco a todos los que se sentían intocables. La justicia los estaba alcanzando y al frente de esa ofensiva estaba un hombre que no conocía la rendición. En la siguiente parte, entraremos al contexto político que rodeó esta operación, incluyendo la salida de familiares de Ovidio Guzmán y las tensiones que surgieron entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. ¿Qué secretos se negociaron entre gobiernos? ¿Qué papel jugó Harfuch para mantener el equilibrio? No te lo pierdas. A medida que la presión internacional sobre el narcotráfico mexicano aumentaba, comenzaron a emerger señales de que las estructuras del poder criminal estaban cediendo terreno. Uno de los movimientos más enigmáticos y comentados fue la salida de 17 familiares directos de Ovidio Guzmán hacia Estados Unidos. El propio Omar García Harfuch confirmó esta información, destacando que el proceso había sido coordinado por canales diplomáticos y monitoreado cuidadosamente por agencias de ambos países. Aunque los detalles fueron escasos, el mensaje era claro: algo se estaba negociando, algo que trascendía lo judicial y rozaba los márgenes de la política internacional. Este traslado silencioso pero significativo alimentó una ola de especulaciones. ¿Se trataba de una medida humanitaria? ¿O era parte de un acuerdo mayor para garantizar la colaboración de ciertos miembros del cártel a cambio de protección? Lo cierto es que este episodio se convirtió en un punto de inflexión dentro del operativo que rodeaba a Cadete y otros operadores financieros. Harfuch, aunque reservado en sus declaraciones, dejó entrever que se trataba de una estrategia de contención, un paso necesario para evitar una escalada violenta que pusiera en riesgo a civiles y funcionarios. En ese contexto político delicado, Harfuch comenzó a mover sus fichas con prudencia pero firmeza. Fortaleció los vínculos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la vez que exigió transparencia y reciprocidad. No se trataba de subordinar la soberanía mexicana, sino de establecer condiciones claras para una cooperación efectiva. La confianza mutua era esencial, especialmente cuando los cárteles mostraban una capacidad de adaptación sorprendente. Lo que estaba en juego no era solo la detención de individuos, sino la desarticulación de redes completas de tráfico, lavado de dinero y corrupción institucional. Sin embargo, no todos en el aparato gubernamental compartían esa visión. Sectores de la Fiscalía General de la República mantenían un silencio que comenzaba a incomodar. La falta de declaraciones, la demora en publicar avances y la aparente desconexión con los operativos encabezados por Harfuch generaron tensiones internas. Desde el Gabinete de Seguridad se percibía una fractura entre quienes apostaban por la frontalidad y quienes preferían manejar las crisis con discreción absoluta. Esa diferencia de enfoques provocó choques sutiles, pero constantes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque apoyaba públicamente a Harfuch, también enfrentaba presiones políticas. Algunos sectores le exigían resultados inmediatos, otros le pedían mesura. En medio de esa tormenta, Harfuch continuó su labor sin distracciones. Su foco estaba en los datos, en los mapas criminales y en las proyecciones estratégicas. Para él, cada día sin acción era una ventaja para los cárteles,
y cada ventaja perdida era una oportunidad más para que los enemigos se reagruparan. Al mismo tiempo, las redes sociales ardían con teorías, críticas y debates. Influencers, periodistas y usuarios anónimos cuestionaban la eficacia del sistema judicial, la opacidad de ciertas decisiones y la seguridad de los testigos. Algunos incluso aseguraban que la extradición de figuras como Cadete no era más que una forma de limpiar la imagen del gobierno sin atacar el verdadero núcleo del problema. Harfuch, lejos de entrar en polémicas, mantuvo su política de resultados. Para él, la mejor respuesta eran los números: detenciones efectivas, decomisos millonarios y desmantelamiento de células operativas. Pero no todo se reducía a lo visible. Bajo la superficie comenzaba a fraguarse una nueva configuración del crimen organizado. Los hijos de Joaquín Guzmán, conocidos como los Chapitos, no tardaron en reestructurar sus líneas de mando. Nuevos rostros comenzaron a aparecer, nuevos apodos, nuevas rutas. Lo que antes era una jerarquía rígida, ahora se transformaba en un enjambre dinámico y descentralizado. Esta mutación representaba un nuevo desafío para Harfuch. El enemigo ya no era un solo bloque, sino múltiples fragmentos que actuaban en paralelo, con autonomía y brutalidad. Por eso los operativos debían adaptarse. Harfuch impulsó una modernización de las herramientas de inteligencia, invirtiendo en tecnologías de rastreo, análisis predictivo y monitoreo financiero. Su objetivo era simple: anticiparse a los movimientos del enemigo, saber no solo dónde estaban, sino hacia dónde se dirigían. Esta visión preventiva le permitió identificar focos emergentes en estados como Sonora, Baja California y Chiapas, donde las nuevas células buscaban establecer dominio territorial. La batalla no había terminado. De hecho, estaba entrando en una fase más peligrosa, la del reacomodo. Y en ese reacomodo el riesgo de una guerra interna entre facciones del mismo cártel era inminente. Harfuch lo sabía, y por eso reforzó su estrategia en 3 frentes: inteligencia, colaboración internacional y presión jurídica. En la última parte, conoceremos el clímax de esta historia: cómo se concretó la extradición definitiva de Cadete, las tensiones que surgieron en el proceso y las consecuencias de largo plazo. ¿Qué papel jugó Harfuch en la decisión final? ¿Se logró realmente golpear al corazón financiero del cártel? No te lo pierdas. La extradición de Jorge Humberto Pérez Cázares, alias Cadete, no fue un trámite burocrático. Fue una maniobra milimétrica, cargada de tensión política, amenazas veladas y vigilancia constante. Desde el momento en que se firmó la orden definitiva, la operación se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Había demasiado en juego: secretos logísticos, rutas comprometidas, nombres no revelados. Harfuch lo sabía que no podía permitirse un error. Cualquier filtración podía costar vidas o provocar un contraataque fulminante por parte de los cárteles. En la madrugada pactada, el traslado comenzó con estrictas medidas de seguridad: drones, helicópteros, unidades especiales. Todo bajo un manto de silencio absoluto. El recorrido del altiplano al hangar militar fue ejecutado sin sobresaltos, pero no sin riesgos. En paralelo, se recibieron alertas de movimientos inusuales en zonas dominadas por células del cártel de Sinaloa. Era la confirmación de que estaban atentos, quizás incluso preparados para intervenir. Harfuch no dudó. Activó protocolos de contención y ordenó mantener a Cadete custodiado hasta el último segundo, incluso dentro del avión que lo llevaría fuera del país. Cuando el vuelo finalmente despegó rumbo a Estados Unidos, el silencio en la sala de operaciones fue sustituido por una mezcla de alivio y tensión. Habían ganado una batalla, sí, pero el conflicto estaba lejos de terminar. Con la extradición de Cadete, se removía una de las piezas más importantes del aparato financiero criminal, pero también se liberaba un espacio de poder que, inevitablemente, alguien buscaría ocupar. Para Harfuch, ese era el verdadero desafío: anticiparse al vacío que deja cada victoria. La reacción del entorno criminal fue casi inmediata. En los días siguientes al anuncio oficial,
se registraron movimientos sospechosos en diversos estados, reuniones entre cabecillas menores, alteraciones en rutas de distribución y cambios abruptos en los patrones de comunicación. Era claro que los aliados de Cadete estaban reorganizándose, algunos por temor, otros por ambición. Lo que debía ser un cierre se convirtió en realidad en una nueva etapa de la lucha. Durante el proceso de entrega, Harfuch también enfrentó presiones desde frentes inesperados. Algunas voces dentro del aparato político comenzaron a cuestionar el alcance de sus acciones. Se le acusó de actuar con demasiada independencia, de tomar decisiones estratégicas sin consultar instancias superiores. Pero su respuesta fue tajante. Mientras los resultados hablaran por sí mismos, no había margen para titubeos. Su lealtad era con la seguridad del país, no con cálculos partidistas, y los resultados, sin duda, eran contundentes. Con Cadete fuera de circulación, se logró desarticular una red de lavado de dinero que operaba simultáneamente en México, Guatemala, Panamá y Estados Unidos. Las cuentas bancarias congeladas superaron los 40 millones de dólares. Se cerraron rutas marítimas que movían más de 3 toneladas de cocaína al año. Y lo más importante, se debilitó la conexión directa entre los cárteles mexicanos y sus socios en Centroamérica. El reconocimiento internacional no tardó. Diversas agencias de seguridad estadounidenses elogiaron públicamente la colaboración de México, mencionando a Harfuch como pieza fundamental en el éxito del operativo. Aunque él evitó los reflectores, sus acciones hablaban más fuerte que cualquier discurso. Para quienes estaban en la primera línea del combate al narco, su nombre representaba algo más que un funcionario. Representaba convicción, método y liderazgo. Sin embargo, la historia no termina con una victoria, porque cada captura, cada sentencia, cada extradición revela nuevas rutas, nuevos nombres, nuevas amenazas. Harfuch lo sabe, y por eso sigue adelante, reformando estructuras, capacitando equipos, perfeccionando protocolos. Su visión es de largo plazo. No busca trofeos, busca transformación. Hoy el caso de Cadete se estudia en academias de policía como un ejemplo de cooperación internacional eficaz, pero también como un recordatorio de que el narcotráfico no se combate solo con armas ni cárceles, sino con inteligencia, constancia y voluntad política. Y es en ese campo donde Harfuch ha demostrado su mayor fortaleza. Si esta historia te pareció impactante, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal. Aquí continuamos revelando las tramas más complejas del crimen organizado y los esfuerzos valientes que se hacen por combatirlo. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Y si quieres seguir explorando casos igual de intensos, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla. Te esperamos.